Judas tiene un capítulo nada más, el verso 20 al 23 dice así: Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Hemos estado mirando a través de estas semanas esta carta de Judas y hemos mirado cómo él hace una descripción, ¿verdad?, muy detallada, muy vívida de, como dice el versículo 4, de estos hombres que habían entrado encubiertamente a la iglesia y que el propósito de ellos pues era traer falsas enseñanzas, ¿no? Debilitar la sana doctrina y traer consecuencias que realmente estaban sucediendo ya en la iglesia. Miramos no solamente que estaban trayendo falsas doctrinas, sino miramos actitudes en sus vidas, comportamientos de inmoralidad y de situaciones que no estaban bien conforme a la palabra de Dios. Entonces, mirábamos al principio cuando comenzamos que el llamado y la exhortación de Judas es para la iglesia en general, ¿verdad? A contender ardientemente. ¿Pero por qué? ¿Contender por qué? En el versículo 3 dice: contender ardientemente por la fe que ha sido dada una vez a los santos. Y es importante recordar que cuando se refiere a la fe, aquí Judas, el escritor, está hablando de lo que nosotros creemos como cristianos, de la doctrina. ¿Y qué es lo que nosotros creemos? Pues obviamente lo que está escrito en la palabra de Dios, ¿verdad? El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la importancia que Judas le está dando y que nos transmite a nosotros como iglesia y que yo le pido a Dios, hermanos, que en esta mañana pueda yo tener la capacidad de transmitir también esa seriedad y esa importancia que tiene el hecho de contender por la fe. Porque cuando nos está llamando a contender, nos está llamando a pelear, ¿verdad? A luchar por algo. Y ese algo es la verdad de Dios, que está escrita aquí en la Biblia. El libro del pastor John MacArthur, precisamente este nombre que tiene, Verdad en Guerra, es precisamente porque la verdad de Dios está siendo atacada desde muchos flancos. Y no es solamente el hecho de ganar una batalla intelectual, de poder decir nosotros tenemos la razón y sabemos defender, sabemos argumentar bien lo que nosotros creemos, ¿verdad? Y alzarnos como vencedores de esta batalla intelectual, ¿no? En donde hay una disputa a ver quién tiene la razón. Sino que esto va mucho más allá, ¿verdad? Porque cuando la verdad de Dios se ve minada, aunque tenemos que aclarar, hermanos, que nadie absolutamente puede vencer, la verdad de Dios prevalece para siempre, ¿no? Pero en nuestras congregaciones, en nuestras iglesias, en nuestras vidas personales como cristianos, en lo que nosotros hemos creído, ¿verdad?, y abrazado esa fe, hay una lucha, ¿verdad?, que trata de menguar lo que nosotros creemos en cuanto a Dios. Y cuando esta verdad se ve minada en nuestras vidas o en nuestras congregaciones, pues eso afecta directamente a nuestro comportamiento, a la manera que nosotros vivimos como cristianos. En el versículo 4 dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único y soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de que convierten en libertinaje la gracia de Dios, obviamente está hablando de que están bajando el nivel, ¿verdad?, de la medida en la que Dios nos dice a nosotros como cristianos cómo debe de ser nuestro comportamiento.
El Señor Jesucristo, hermanos, dijo en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5, verso 13, dice: vosotros sois la sal de la tierra, ¿verdad? Vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y qué quiso decir el Señor con estas palabras? Nosotros, ustedes, le dice a sus discípulos, y la iglesia en términos generales, son la sal de la tierra. Una de las principales características, los atributos de la sal, es que tiene cualidades de conservación, ¿verdad? Ayuda a conservar ciertos alimentos. Obviamente en nuestro tiempo pues no le damos ese uso porque tenemos otras muchas maneras de conservar los alimentos. Pero en los tiempos bíblicos la sal era común para conservar esos alimentos que tendían a perderse muy rápido. Entonces les está diciendo a la iglesia: ustedes son la sal de la tierra. Por medio de ustedes, este mundo que ha entrado en corrupción desde que entró el pecado a este mundo y que está avanzando a la corrupción en el mundo, ustedes van a ser un factor importante para que esa corrupción, si bien no se detenga completamente, pero sí avance más lentamente. Nosotros como iglesia tenemos que entender que una de nuestras funciones en este mundo no es únicamente encerrarnos en nuestras iglesias, ¿verdad? Sino que nosotros servimos para que la corrupción que hay en este mundo no avance tan rápido. Somos la sal del mundo. Pero dice el Señor enseguida: pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Dice: no sirve más para nada, sino para ser arrojado al suelo y ser hollada por los hombres, ser pisada por los hombres. Si la sal pierde su sabor, entonces podemos entender, si la iglesia pierde su principal atributo, no sirve más para nada. ¿Cómo llegamos allá? ¿Cómo llegamos a ese punto cuando la iglesia pierde su sabor, pierde ese atributo principal? Bueno, Judas nos está diciendo que la principal manera que nosotros llegamos allá es cuando nosotros empezamos a corromper la verdad de Dios. Cuando nosotros empezamos, y en lo que se enfoca aquí Judas es en aligerar, ¿verdad? En ser permisivos, en entrar en un estilo de vida libertino o de libertinaje. La semana pasada les compartía algunas cosas porque nosotros podemos mirar la corrupción en el mundo, efectivamente, lo que está sucediendo. Hay personas que simplemente no creen en la palabra, no la obedecen, inclusive se rebelan en contra de ella, hablan públicamente en contra de ella y simplemente no se someten a ella, ¿verdad? Son antibíblicos, anticristianos abiertamente. Pero eso siempre ha sucedido. Sin embargo, la gravedad del asunto de lo que está hablando Judas aquí es que está hablando de una corrupción de la palabra de Dios y de la manera de vivir que había entrado en la iglesia. Todo lo que está afuera, hermanos, en el mundo, en la sociedad, las ideologías y las prácticas, todo eso que está afuera, amenazan de una manera tremenda a la iglesia para entrar dentro de las iglesias y contaminar nuestra doctrina y nuestra manera de vivir. Y eso definitivamente lo estamos mirando en el tiempo que vivimos. En esta época hay personas que rechazan la verdad de Dios, ¿verdad? Pero hay otras que la tuercen, que la corrompen para hacerla parecer que es lo que Dios dice, que es lo que Dios cree. De tal manera, y les comentaba la semana pasada, que hay pastores abiertamente declarados ellos homosexuales, hombres y mujeres que inclusive han contraído matrimonio legalmente, porque en muchas partes es permitido ya, pero están detrás de un púlpito, ¿verdad? Como pastores, como ministros, predicando la palabra de Dios, dándole una interpretación, ¿verdad? Nosotros pudiéramos
pensar, pero ¿cómo es posible eso si la palabra de Dios abiertamente condena, ¿verdad?, esa práctica, como muchas otras? El pecado en términos generales, pero esta práctica. Bueno, pues tomamos la palabra de Dios y la torcemos, ¿verdad? Hacemos una interpretación, una exégesis que parece correcta, ¿no? Entonces aquello que Dios siempre ha prohibido, lo podemos hacer pasar como que ahora está bien. Entonces las cosas comienzan a parecer normales, ¿verdad? El profeta Isaías dice: ay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Pues esta situación se estaba presentando ya en la iglesia de aquellos tiempos, del primer siglo de la era cristiana, y esta situación se está presentando ya en los tiempos que estamos viviendo. En estos días que comenzaron los Juegos Olímpicos, es una cuestión, hermanos, ya un escándalo, ¿verdad? Que todo el mundo estamos enterados de lo que está sucediendo en la inauguración de los Juegos Olímpicos, en un escaparate, ¿no? Mundial, en donde cada hogar penetra en las imágenes esas que todos nosotros vimos, por lo menos en la repetición o en algunas fotografías. Unas personas ahí, travestis o transgéneros, o no sé qué tipo de denominación ya se cataloguen ellos a sí mismos, pero escenificando la Santa Cena. Una persona escenificando a Jesús y rodeado por otras 12 personas que estaban representando uno de los principales símbolos del cristianismo. Eso lo estamos mirando en el tiempo de hoy, hermanos. Tal vez en el tiempo de Judas eran otras situaciones diferentes, pero es lo mismo, hermanos, minar, golpear la doctrina, la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo dio a sus discípulos y encargó a ellos que la dieran a la iglesia, a los demás que habrían de creer, porque cuando llama a contender por la fe, por la verdad de Dios, está hablando contender por la enseñanza de Jesucristo tal y como salió de sus labios. Jesús no vino a traer una enseñanza diferente del Antiguo Testamento, dijo el Señor Jesús, que Él no había venido para abrogar la ley, sino que había venido a cumplir la ley, ¿verdad? Entonces, estando así la situación, Judas llama a la iglesia a contender, a pelear, ¿verdad? En una lucha tremenda. Volviendo un poquito a esa escena, hermanos, que todos miramos, tal vez nosotros, porque yo le doy gracias a Dios dentro de todo lo malo, porque miro los comentarios y hay muchas personas que están en contra de ellos, inclusive personas que no son practicantes cristianos. Miraba un comentario de un canal deportivo, que ellos se dedican únicamente a hacer comentarios deportivos, y los dos personajes ahí empezaron a hablar: oh, pues muy bien, qué bárbaro, pusieron exaltando, ¿verdad?, la inauguración, y me puse a mirar los comentarios, y la gran mayoría de los comentarios completamente en desacuerdo por lo que estaba sucediendo. Y eso es simplemente la misericordia de Dios, hermanos, el Espíritu Santo que no permite que la maldad que viene directamente del infierno, de Satanás, avance como ellos quisieran avanzar. Es el Espíritu Santo deteniendo, pero la iglesia también, nosotros tenemos un papel fundamental, un papel importante en esto. Entonces estas personas, ¿verdad?, yo me las imagino padres de familia preocupados, aunque no son creyentes, cristianos, que crecieron, ¿verdad?, todavía con otro pensamiento, inculcado tal vez por la tradición, pero basados en la Escritura. Sin embargo, juntamente con nosotros, hermanos maduros que están aquí de 30, 40, 50, 60 años, juntamente con nosotros están creciendo niños, ¿verdad?, que están naciendo, observando esas cuestiones que para ellos no está siendo tan raro eso. Si ustedes se fijaron, una de las personas que estaba significando ahí esa situación era una niña, una criatura de la edad más o menos de mi nieta Paulina.
Y el mensaje es claro, ¿verdad? Decía un pastor al incluir una niña ahí, es que el objetivo son ellos, que van creciendo como un niño, hermanos. Yo creo que me voy a morir y no voy a alcanzar a entender todas las funciones que tiene un teléfono celular. Sin embargo, miramos a nuestros hijos, a nuestros nietos de 1 año, ¿verdad? Y porque están creciendo con eso, están familiarizándose, y para ellos es absolutamente normal. Pero nosotros sabemos que no es así. Muchas iglesias han cedido porque la presión es fuerte, hermanos. Los medios de comunicación en avalancha, nadie critica eso, todos están a favor. Nadie se atreve a levantar la voz aún, aunque no estuvieran a favor de ello. Por eso Judas, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, habla a la iglesia y nos pide a nosotros que no seamos simples espectadores en esta situación tan difícil, tan seria que estamos viviendo. Ese es un frente nada más, pero hay muchos frentes levantados en contra de la iglesia. Porque lo más cómodo es ser un espectador, ¿verdad? El estar expectante, estar observando cómo suceden las cosas y estar escuchando únicamente. Pero no es a eso lo que nos llama Judas cuando nos dice, nos exhorta a contender ardientemente, nos está llamando a nosotros a que seamos protagonistas en esta batalla, en esta lucha. Aquí en esta carta miramos a Judas, el escritor, miramos a los falsos maestros, algunos personajes del Antiguo Testamento que son traídos aquí como manera de referencia, como el autor. Pero ninguno de ellos son los protagonistas, no es el autor, no son los falsos profetas, ellos son los adversarios. Los protagonistas principales, aparte de Dios, de esta carta, es la iglesia, hermano. Es usted y soy yo. Por eso aquí cuando, en el verso 20 que comenzamos a leer, y que el autor utiliza a manera de aplicación de lo que ha estado diciendo, es decir, ¿qué vamos a hacer al respecto, verdad? Ya nos llamó a contender, a pelear, a luchar, pero la gran pregunta es, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a luchar? ¿Cómo vamos a pelear en esta terrible guerra que está desatada? Entonces, el autor en el verso 20 se dirige a las mismas personas que se dirigen en el versículo 3 cuando nos llama a contender, ¿verdad? Dice, pero vosotros, amados, somos los mismos, son los mismos a que Judas está llamando. No está llamando, hermanos, a ciertos personajes de la iglesia, a cierto liderazgo. No está llamando únicamente a una élite o cierto grupo de personas. Ustedes se quedan aquí, pero ustedes me van a la batalla, a la guerra. De ninguna manera, hermanos, está llamándonos a todos como iglesia. Pero vosotros, amados, y aquí nos dice cómo nosotros debemos de pelear esa batalla. Número 1, edificándonos. ¿Qué significa esta palabra edificándonos? Nosotros entendemos por esta palabra que significa construir, ¿verdad? Edificar una casa. Sin embargo, la palabra que utiliza aquí el autor significa literalmente construir sobre. O sea, no significa nada más edificar, ¿verdad? Construir una casa, que hay una palabra aquí en la Escritura que se refiere a eso, nada más a edificar, a construir. Pero hay otra palabra que es lo que utiliza aquí, que se refiere a construir sobre. Porque es lo que está diciendo, ¿verdad? En la frase completa, edificados sobre vuestra santísima fe. Quiero leer con ustedes en 1 Corintios capítulo 3.
1 Corintios capítulo 3, verso 10 al 11. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, está hablando el apóstol Pablo, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces lo que está diciendo el apóstol Pablo, dice, a mí se me dio esa gracia, ¿verdad? Esa capacidad de plantar iglesias. Sabemos que Pablo fue un gran plantador de iglesias. Entonces dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento. ¿Y cuál es el fundamento que puso el apóstol Pablo? Cuando llegaba a las ciudades, ¿qué era lo que hacía el apóstol Pablo? Predicaba el evangelio. Y sobre ese fundamento las personas se convertían y después él se iba y dejaba a otras personas que comenzaban a construir sobre ese fundamento que él había puesto ahí, que no eran ideas suyas, sino que lo que está diciendo aquí, que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Efesios capítulo 2, versículo 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Eso es lo que está en guerra, hermanos, sobre qué edificamos nosotros nuestra congregación, esta congregación, que iniciamos hace 14 años. Si algún día alguien de aquí siente de parte de Dios que debe de salir a edificar otra congregación, ¿sobre qué fundamento la va a edificar? Cuando contraemos matrimonio, ¿verdad? Nos casamos y formamos una familia, ¿sobre qué fundamento vamos a edificar esa nueva familia? Si no es con la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la manera que nosotros podemos pelear cuando nos dice aquí Judas y que nos dice edificándoos? Bueno, pues la manera que nosotros debemos de edificar es que nosotros debemos de conocer en lo que nosotros creemos. ¿Cómo podemos edificar una congregación si no conocemos el evangelio, si no conocemos la palabra de Dios? ¿Cómo podemos edificar hogares, matrimonios, familias fuertes y sanas si no conocemos el evangelio? Somos responsables, hermanos, delante de Dios, de nuestra condición espiritual. Amén. Cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta mañana, somos responsables delante de Dios de nuestra condición espiritual. Nuestra condición espiritual depende, número uno, de lo que estamos hablando aquí en este momento, de qué tanto nosotros nos hemos sumergido en conocer la palabra del Señor, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hay una responsabilidad, obviamente, que tienen los pastores, que tenemos los pastores. Hay una responsabilidad que tenemos los esposos para con nuestras esposas, ¿verdad? De instruirlas, como dice Efesios capítulo 5, en la palabra de Dios. Hay una responsabilidad de mi parte hacia mi esposa. Hay una responsabilidad de los padres hacia sus hijos. Es mi responsabilidad educar, inculcarles a mis hijos desde pequeños el conocimiento de la palabra de Dios. Es responsabilidad del pastor y de la iglesia edificar a la iglesia, darles herramientas necesarias para que ellos puedan vivir una vida y depender ellos mismos solos en su relación con Dios. Sin embargo, hermanos, el principal responsable de la condición espiritual personal, cuando un día lleguemos delante de Dios hacia su presencia, no va a ser nadie más que nosotros mismos. Si yo no fui un buen esposo que edifiqué a mi esposa en la palabra, yo cuando llegue delante de Él me va a demandar eso, pero cuando ella llegue le va a demandar de su propia vida espiritual.
¿Cómo podemos edificarnos, hermanos? Porque es fácil decir, ¿verdad? Pues es que tenemos que conocer más el Evangelio, tenemos que conocer más la palabra de Dios. La responsabilidad del pastor, hermanos, una de las responsabilidades de un pastor, de un líder, de una iglesia, es presentar la palabra de Dios de manera correcta. No torcerla, no tergiversarla, no compartir lo que yo creo, lo que yo pienso, sino lo que la palabra de Dios dice. Hay una disciplina dentro de la predicación que se llama homilética. Y la homilética tiene que ver con las cosas externas, ¿verdad? Con las formas, con la oratoria, con la retórica, con la manera que uno predica. Y es una disciplina muy difícil. Pero eso tenemos que procurar, pero podemos, de alguna manera, si no somos muy duchos en eso, pues no importa tanto, pero lo que importa es lo que los teólogos llaman, ¿verdad?, la hermenéutica de la palabra de Dios y la exégesis, el producto de esa hermenéutica, que la hermenéutica es la investigación de lo que está en la palabra de Dios, y la exégesis es la conclusión que nosotros llegamos, las verdades que nosotros sacamos para compartir. ¿Por qué les hablo estas palabras tan técnicas? Me podrá decir usted, porque necesitamos saber y necesitamos aprender ciertas cosas. Mi responsabilidad como pastor, hermanos, y de la cual tiemblo cada domingo por la mañana, es presentar bien la palabra de Dios. Pero la responsabilidad de usted es estar atento a la predicación de la palabra de Dios. La responsabilidad de usted, hermanos, es qué hizo el día de ayer, si me desvelé hasta las 2 o 3 de la mañana, de tal manera que no puedo captar porque mi esfuerzo se está yendo en tratar de mantenerme despierto durante toda la predicación. Porque salimos de la iglesia, ¿verdad? Y me preguntan de qué se trató la predicación y simplemente no lo puedo recordar. Es la responsabilidad del pastor, hermano, sí, estar encerrado, estar estudiando, estar escribiendo, estar sufriendo para un día por la mañana traer la verdad de Dios para la iglesia. Pero ¿cuál es tu responsabilidad? Tal vez tienes buena memoria y puedes retener, ¿verdad? Entonces lo que tú tienes que hacer es repasar después en tu mente y verificar si es correcto lo que se habló y estar atentos a la palabra de Dios y ponerla por obra. ¿Cuál es la responsabilidad de la iglesia y del pastor o los pastores de la iglesia? Es proveer para los hermanos que se congregan en una iglesia como esta las herramientas necesarias para que puedan crecer en el conocimiento de la fe. Y quiero ser bien específico, hermanos, porque estamos hablando de nosotros, ¿verdad?, como iglesia. Y en esta iglesia, nuestro hermano fue pastor en algún tiempo. Si le preguntamos a cualquier pastor genuinamente preocupado por la salud de la iglesia, le va a decir que su transcurso en su pastorado ha sido una búsqueda continua de herramientas útiles para el crecimiento de la iglesia. Estudios bíblicos, algunos pudieran decir, no, pues ahí está la Biblia, hermano. No necesitamos nada más que la Biblia. Yo estoy de acuerdo con eso, que este es nuestro principal herramienta, nuestro principal material, la palabra de Dios. Sin embargo, Dios ha dado regalos a la iglesia, ha dado dones y talentos a hombres que les ha dado una tremenda capacidad y que han escrito herramientas, hermanos, como esta que estamos utilizando nosotros en la iglesia para el crecimiento y para el fortalecimiento de la fe de todos nosotros.
Este libro, los que están familiarizados con él, sabemos que pone en primer lugar la palabra de Dios sobre cualquier tema. Lo que estamos mirando hoy, ¿verdad? La ideología de género y todas esas cosas que algunas iglesias han abrazado como correctas, como buenas, ¿verdad? Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que nos enseña esa herramienta? Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a ese tema? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice Dios? No qué digo yo, qué dice un comentarista o qué dice un pastor, qué dice la palabra de Dios. Y nos enseña de una manera sencilla, ¿verdad? Nos lleva a los versículos, a los textos bíblicos que hablan de ciertos temas para que nosotros lleguemos a una conclusión de tal manera que después estamos listos ya para poder ver ahora sí que dice alguien más, que está enterado, que sabe de estos temas, después de haber mirado la Escritura, y después nos formamos una idea y entonces nos pregunta, ¿qué dices tú al respecto? En base a la palabra, en base a lo que dicen otras personas. Llegamos a la iglesia, a la congregación, en el estudio bíblico, y ¿qué decimos entre todos nosotros? ¿A qué conclusión llegamos habiendo dado esos pasos? Y por último, habiendo llegado a una conclusión, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ustedes saben, hermanos, que por varios años, cada martes, teníamos diferentes estudios. No el que se me ocurría, que decía, vamos, no, era una búsqueda, una oración, Señor, que sea el que nos va a ayudar a que crezcamos, a que nos fortalezcamos. Esta herramienta llegó a mis manos, hermanos, casi de una manera casual. No quiere decir que no la estábamos buscando, porque es mi responsabilidad, hermanos, como pastor. Estos libros llegan a Caléxico. En algunas ocasiones he tenido que cruzar a pie para poder alcanzar a tiempo. 2 ocasiones me han regresado con el bulto, ¿verdad? Porque pensaban que los iba a vender. Pero es mi responsabilidad traerlos, ponerlos en la mesa de cada creyente para que sea edificado. Esa es mi responsabilidad y la de cada pastor. Pero, ¿cuál es la tuya, hermano? Y con respeto lo digo, ¿cuál es tu responsabilidad como cristiano? Se los digo honestamente, dicen que el hubiera no existe, pero a mí me hubiera gustado mucho que me hubieran puesto por delante este tipo de herramientas cuando estaba en mi crecimiento como cristiano. Esa es nuestra responsabilidad como pastores, pero ¿cuál es la responsabilidad de todos nosotros? Pero vosotros, amados, edificándoos, construyendo sobre el fundamento de la palabra de Dios, vuestra santísima fe. Estamos construyendo en esta vida, hermanos. Somos edificadores, no hemos sido llamados a ser cristianos por una temporada. Hemos sido llamados a edificar nuestras vidas. Estamos hablando de nuestra responsabilidad personal, de cada uno de nosotros como creyentes. Y nuestra responsabilidad desde que creímos es edificar vuestra santísima fe. Y al hablar de fe, habla de lo mismo que habla en el versículo 13, en lo que nosotros creemos. ¿Y por qué le dice santísima, vuestra santísima fe? No está exagerando Judas, no está siendo religioso. Está hablando de la verdad, de lo que él ha creído, de lo que la iglesia ha creído, lo que nosotros hemos creído. Está hablando del origen de estas cosas en las que nosotros creemos que provienen directamente de Dios. Que son cosas santas, hermanos, son cosas puras, son cosas celestiales. Es la palabra de Dios que viene directamente de Él hacia nosotros y que santifica nuestras vidas. ¿Cómo es que la palabra de Dios santifica nuestras vidas? Ahí es donde miramos nosotros la importancia de la sana doctrina que moldea nuestra manera de vivir. Obviamente, al estar predicando estas palabras
en esta mañana aquí con ustedes, no significa que de manera automática, como por arte de magia, usted está siendo santificado mientras estas palabras están fluyendo de los labios del predicador. No significa que al estar leyendo la Escritura, cada mañana que me siento a leer o cada tarde, automáticamente, como por arte de magia, empiezo a purificar y a santificar mi vida. Esta palabra surte efecto en nuestras vidas cuando nosotros la obedecemos, cuando nosotros la ponemos por obra. Cuando la palabra de Dios me dice a mí que ame a mi esposa, y cuando la palabra de Dios le dice a ella que respete a su esposo, y cuando ambos la ponemos por obra, la ponemos en práctica, entonces nosotros empezamos a alcanzar una medida de santidad en nuestras vidas. Somos santificados cuando creemos en el Señor. Por medio de su sacrificio Él nos aparta, ¿verdad? Nos pone aparte, nos santifica, pero es nuestra responsabilidad también, de parte de nosotros, de vivir una vida santificada, y solamente la podemos lograr cuando creemos en Cristo y cuando nos edificamos en base a su palabra y la ponemos por obra. Juan capítulo 15, versículo 3: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad, hermano? A veces se siente la presión, hermano. Una sana presión. Pero yo les quiero repetir amorosamente, hermano, ¿cuál es la responsabilidad de ustedes en este aspecto? Continúa escribiendo Judas y dice en la segunda parte de este texto, orando en el Espíritu Santo. Recordemos que Judas prácticamente está hablando aquí de su aplicación, de su carta, de lo que él ha estado escribiendo. ¿Cómo es que nosotros debemos de luchar? Hemos mirado la edificación tan importante en nuestras vidas como creyentes, como cristianos, de conocer en lo que nosotros hemos creído. No solamente conocer, sino comenzar a vivir lo que nosotros creemos para poder ser verdaderamente la sal de este mundo. Pero dice Judas también orando. En algún aspecto no encontramos muchas sorpresas en la Biblia, ¿verdad? Que a veces pensaríamos, a ver, este día, algo que nunca se haya dicho, ¿verdad? Algo nuevo, algo que nos emocione, algo que caiga como un rayo y por arte de magia nos transforme, ¿verdad? Sin embargo, prácticamente son las mismas cosas, hermanos, que los escritores, que Dios mismo con su Espíritu Santo inspiró y son para nosotros, ¿verdad? Cuando nos dice orando, quiere decir que nuestra lucha, hermanos, se da también por medio de la oración. Y qué difícil es la oración, ¿verdad? ¿Cuántos levantan la mano conmigo? Si quieres, si no, no la levante, pero qué difícil es la oración. Desde el momento que creí, hermanos, en el Señor, yo sabía que tenía que orar. Había algo en mi ser, ¿verdad?, que había cambiado y que me llamaba a orar. Le doy gracias a Dios que en el lugar donde estuve, y lo he repetido algunas veces, hermanos, tal vez me debería dar pena, pero ahí me levantó el Señor en un centro de rehabilitación. Pasaba una persona por el pasillo, había dormitorios a los lados, pasaba a las 6 de la mañana y decía capilla, ahora tiempo de capilla. Y todos nosotros sabíamos que nos teníamos que levantar, teníamos que ir a lavarnos la cara y teníamos que ir a la capilla, doblar nuestras rodillas en una silla o en el suelo y comenzar a orar, dirigidos por una persona que estaba ahí. 3 meses con esa disciplina, hermanos, me ayudó como usted no tiene una idea. Sin embargo, al salir de ese lugar ya no pasaba nadie diciendo capilla, es tiempo de oración, tiempo de capilla, no.
Ahora yo, hermanos, en mi responsabilidad como cristiano, como creyente, que sabía yo que tenía que orar, tenía yo que levantarme por la mañana para orar al Señor. Muchas cosas se han dicho acerca de la oración. Nuestro hermano Enrique nos compartía semanas atrás acerca de la oración. Podemos hablar mucho de la oración, pero el principal propósito de la oración, hermanos, es nuestra relación personal con Dios. ¿De qué otra manera concebimos tener comunión con Dios, con el Padre, hermanos? ¿De qué otra manera lo concebimos? Si hacemos a un lado la meditación en su palabra y la oración, hagamos un ejercicio mental y preguntémonos de qué otra manera nosotros podemos allegarnos a Dios, tener comunión con Él, si no es por medio de estas gracias que Dios nos ha dado. Pero ¿cómo batallamos, hermanos, para orar? ¿Cómo batallamos en nuestra vida personal? Se los acabo de mencionar, la disciplina. El tiempo es corto, el trabajo, las ocupaciones. Y no nos hacemos tiempo para orar. Qué difícil, hermano, hacer la oración congregacional. Tradicionalmente, no solamente en esta iglesia, en cualquier iglesia, es la misma lucha. Sin embargo, hermanos, la iglesia de Jesucristo nació orando. En Hechos capítulo 1, cuando el Señor les dice a sus discípulos, capítulo 1, versículo 14, que no se fueran de Jerusalén, que permanecieran ahí hasta que llegara el Espíritu Santo y fueran todos llenos de Él. Dice la Escritura que todos esos 120 estuvieron en el aposento alto orando unánimes, hasta que llegó el Espíritu Santo y se derramó sobre todos ellos. El nacimiento de la iglesia fue en medio de la oración. La iglesia nació orando y continuó orando. Si nosotros miramos Hechos capítulo 2, versículo 42, que dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. En Romanos capítulo 8, versos 14 y 16. Dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando nosotros nos convertimos al Señor, que Dios nos trae a sus caminos por su gracia y por su misericordia, lo primero que pone en nosotros es un clamor a Él. Una convicción, hermanos, de que hemos sido aceptados como sus hijos, ¿verdad? Dice: hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Sabemos que le pertenecemos, que somos de Él, que somos sus hijos, ¿verdad? Estuve mirando unas explicaciones muy interesantes acerca de esta frase, Abba, Padre, y que algunos mencionan, tal vez usted ha escuchado y mencionan, es decir, papito, papito lindo. Sin embargo, todas las fuentes que estuve mirando, y estoy de acuerdo con ello, esto le resta cierta reverencia a nuestra comunión con Dios. Ciertamente habla de la filiación que nosotros tenemos en este momento ya con Dios, esa cercanía que hemos recibido con Dios, ¿verdad? Que es nuestro Padre y que nosotros sabemos que podemos acercarnos a Él, como dice Hebreos capítulo 4, verso 16, confiadamente, hasta el trono de su gracia. Pero hacerlo con reverencia y con temor, con confianza, sí, pero con esa reverencia de saber quién verdaderamente es Dios.
y poder clamar delante de Él y decirle: Abba, Padre. Según lo que leemos aquí en estos versículos, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Según este versículo, podemos nosotros entender que como nuevas criaturas en Cristo, lo primero que nosotros practicamos es esta breve pero poderosa oración: Tú eres mi Padre y yo soy tu Hijo, y tengo una gran necesidad de ti. ¿Cuántos de nosotros practicábamos la oración antes de conocer a Cristo? En alguna ocasión yo les compartía que yo fui enseñado a rezar desde muy pequeño. Sin embargo, obviamente no había esa cercanía, no había esa intimidad con Dios como todos nosotros la podemos tener desde el momento que abrazamos la fe. Saber que Dios nos ha recibido y podemos nosotros acercarnos a Él con confianza y poder clamar: Abba, Padre. O nos cuesta mucho trabajo, hermanos, porque efectivamente es difícil. O no hemos recibido el espíritu de adopción y por tal razón no clamamos: Abba, Padre. Es una gran bendición, hermanos, llegar totalmente quebrado delante de Dios, herido, totalmente manchado por el pecado, por mis propios pecados, y poder tener la certeza y la seguridad que he sido recibido por Él, que Él es mi Padre y que yo soy su Hijo y que le necesito. Esa es la manera que nosotros luchamos, hermanos. Por cada iglesia local, por esta iglesia hay una lucha, como usted no se imagina, espiritual. Por tu vida personal como cristiano hay una lucha tremenda espiritual. Por tu familia, por tus hijos hay una lucha tremenda espiritual. En Gálatas capítulo 4, versículo 6, el apóstol Pablo escribió: Por cuanto sois hijos, Dios envía a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. He alcanzado a identificar una lucha muy tremenda, hermanos, como todos ustedes, la lucha espiritual, los peligros que nos rodean, ¿verdad? Miramos los peligros y la necesidad de hacer algo, de pelear, de luchar. Y así como en las batallas, como en las guerras, que sabemos que no podemos solos, que hay un ejército, ¿verdad? Nosotros ¿a quién nos allegamos? ¿Con quién vamos para decirle: ven, acompáñame en esta batalla? Si no es con aquellos que también han recibido ese espíritu de adopción y que también claman: Abba, Padre. Somos responsables delante de Dios de nuestra condición espiritual, hermanos. El pastor va a dar cuentas, el marido va a dar cuentas, el padre de familias va a dar cuenta, pero todos nosotros compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hicimos cuando estábamos en la carne, sea bueno o sea malo. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 10 no está hablando del gran juicio final para todas las naciones, está hablando del juicio para nosotros como creyentes. ¿Qué hicimos con lo que encomienda que Dios nos ha dado? No somos responsables únicamente por nosotros mismos, pero necesitamos fortalecernos primeramente nosotros si queremos hacer algo más todavía. Porque aquí en los versículos 22 y 23, Judas nos está diciendo también que tenemos una responsabilidad para con los demás. Dice: algunos que dudan, convencerlos.
a otros salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia, con temor aborreciendo a una ropa contaminada por su carne. La indecisión. Qué terrible es la indecisión. Podemos escuchar la palabra de Dios, podemos estar meditando en las cosas de Dios por años y no llegar a una conclusión. Escuchamos tantas doctrinas, tantas enseñanzas, ¿verdad? Falsas enseñanzas, equivocadas, erróneas. Escuchamos la verdad. Y nosotros estamos en una indecisión, ¿verdad? Como el pueblo de Israel cuando llega el profeta Elías, ¿verdad? Y le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis en dos caminos? Esa indecisión que no somos ni de aquí. Se nos va a hacer familiar esta frase, ¿verdad? Ni somos de allá. No nos gozamos tremendamente, completamente en el Señor, porque no nos hemos entregado completamente, y en el mundo tampoco lo podemos disfrutar porque hay algo ahí que nosotros sabemos y conocemos. Pero es una indecisión que en alguna manera nos va a llevar a nosotros lejos de Dios si no tomamos una decisión firme. La responsabilidad para nosotros es que nos dice a nosotros, algunos que dudan, convencerlos. ¿Conoces algún indeciso, alguien que no se ha decidido a entregar su vida al Señor? Ese es nuestro trabajo, hermanos, como cristianos. Estos están dentro de la iglesia, han escuchado el Evangelio. Algunos incluso se asumen como creyentes, pero en su vida manifiestan que realmente no hay una vida con una total convicción. La lucha de nosotros, hermanos, es convencerlos a través de la palabra de Dios. El versículo 23, el escritor expresa una frase, escribe una frase que expresa urgencia. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. ¿Qué significa esto, hermanos? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. No significa que nosotros los vamos a salvar, ¿verdad? Nosotros no usamos nadie para salvar. Pero sí significa que nosotros tenemos la herramienta principal para que las personas puedan ser salvas, y este es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, arrebatándolos del fuego. Había un predicador antiguo, creo que era John Wesley, y que él hablaba de su pasión que él tenía por predicar la palabra de Dios, y él ponía el ejemplo, decía: para mí predicar la palabra de Dios es como si yo estuviera mirando una casa que se está quemando, que hay fuego ahí, que se está consumiendo, y que yo sé que dentro de esa casa hay personas, hay niños, y siento la urgencia de ir a sacarlos, a rescatarlos para que no perezcan en ese fuego que hay ahí en esa casa. Nosotros, hermanos, estamos hablando en esta mañana acerca de las implicaciones de torcer el Evangelio, que es una conducta inadecuada. Pero también estamos hablando que torcer la palabra de Dios, hacemos ese mensaje ineficaz para la salvación de las almas. Y está la diferencia, hermanos, entre la salvación eterna y la perdición eterna. Nosotros tenemos, hermanos, la solución, que es la palabra de Dios, para que las almas no se pierdan en ese fuego eterno. Si leemos el versículo 7 de aquí mismo, dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, y fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Semanas atrás yo les comentaba que la lucha de la iglesia no es contra lo que dice Efesios capítulo 6, contra carne ni contra sangre. No es contra personas de carne y hueso, no son
los falsos maestros. Nuestra lucha, hermanos, no es contra las personas que aparecieron ahí escenificando esa Santa Cena. Son personas por las cuales uno debe de sentir misericordia y saber que nosotros tenemos la respuesta para que esas personas sean salvadas del fuego. Nuestras luchas no es, hermanos, contra aquellas personas que son pro aborto, feminismo, ideología de género. No es contra ellos. Nosotros somos llamados a ir a predicarles el evangelio a ellos también. Eso sí, dice, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo una ropa contaminada por su carne. Judas le llama a estas prácticas que están surgiendo en la iglesia como cosas aborrecibles, en gran manera, que de ninguna manera nosotros podemos permitir y podemos nosotros mucho menos practicar en nuestras propias vidas. Conclusión: hay falsos maestros en las iglesias en este tiempo. Sí, hay falsos maestros. ¿Hay falsas enseñanzas? Por supuesto que sí. ¿Hay prácticas torcidas dentro del cristianismo? Por supuesto que sí lo hay. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad es levantarnos en el nombre del Señor Jesucristo y pelear la buena batalla. ¿Cómo lo debemos hacer, hermanos? No es una lucha violenta, física, cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Con insultos, con palabras altisonantes o elevando la voz. Nuestra lucha, hermanos, es acudiendo a la iglesia todos los domingos. No dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Es ir con un corazón expectante, diciéndole al Señor: Señor, necesito oír tu voz. Uno de los mejores consejos, hermanos, que podemos recibir, porque a veces podemos no creer, ¿verdad?, en un mensaje como este de la palabra de Dios. Pero acudir a la iglesia y decirle: Señor, abre mi corazón y quiero oír tu voz, convénceme con tu palabra. Luchar, hermanos, ardientemente, con pasión, con deseos de verdaderamente ganar la batalla, es acudir con gozo, con alegría a un estudio bíblico con mis hermanos. Junto con mis hermanos, hojear las páginas de la palabra de Dios con una herramienta que nos va a ayudar a hacerlo para crecer juntos como creyentes, fortalecernos. Luchar, hermanos, es ponernos de rodillas o sentaditos o parados, caminando de un lado para otro, clamando a Dios, orando al Señor, intercediendo por nuestras propias vidas, ¿verdad?, para fortalecernos, intercediendo por nuestras familias, por nuestros hijos, por la iglesia, por tantas cosas por las que hay que orar. Uniéndome a otros, ¿verdad?, que tienen las mismas convicciones, las mismas necesidades que yo y que están envueltos en las mismas batallas, en las mismas guerras, ¿verdad?, y luchar con ellos hombro a hombro en la oración, orando por las mismas cosas. A mí a veces me da temor, hermanos. Cuando miro lo que está sucediendo, me da miedo. Porque hay una arrogancia, un atrevimiento tan grande en estas ideologías que están impulsando, hermanos. Dice la palabra de Dios: el que crea está firme, mire que no caiga. Sin embargo, yo esas cosas no me van a alcanzar a mi vida personal. Imagínense, ¿no?, para romper un poquito la tensión.
que me separara de mi esposa. Y yo, no, pues ahora me voy a casar con Roberto. Eso no creo que vaya a suceder en mi vida, hermanos. Pero tengo hijos, tengo nietos, tengo sobrinos. Me da miedo, hermanos. Preocupación de la buena. Si a mí me dicen la manera que tú puedes vencer es esto y esto, yo voy corriendo y lo tomo y digo, voy hacia adelante en esta lucha encarnizada que ya se está dando. No somos llamados a ser espectadores, hermanos, mirar cómo caen unos y cómo se levantan otros. No, soy llamado junto con todos ustedes a ser protagonistas en esta batalla, en esta lucha, en la cual Dios nos ha entregado la victoria a cada uno de nosotros.